Bueno, y lo último que quería contar en la clase de hoy, ¿sí? Es ver un poco qué pasa con la derivada cuando nosotros estamos trabajando con datos que no son completamente fieles a una función, ¿sí? O que no están completamente limpios, ¿sí? En general, ¿qué pasa cuando uno tiene ruido en una señal y esa señal la quiere derivar? ¿Sí? Hasta ahora todo lo que hicimos, todo lo que vinimos haciendo en las diapos, ¿sí? Es trabajar con algunos puntos, ¿sí? Una señal es eso, es un conjunto de puntos, ¿sí? De coordenadas X y de coordenadas Y, ¿sí? La coordenada X será el tiempo, a veces si es una señal en función del tiempo, la coordenada Y será un valor de amplitud, por ejemplo, de una señal, ¿sí? Pero lo que quiero resaltar es que hasta acá todo lo que estuvimos trabajando es hacer aproximaciones numéricas, ¿sí? De la derivada cuando nosotros no tenemos una expresión exacta de la función, ¿sí? Nosotros planteamos los polinomios estos imaginándonos que conocemos esta función, pero en ningún momento escribimos la expresión exacta de esta función f, ¿sí? Esto es solo un artilugio para decir, supongamos que hay una función por detrás de mis datos, entonces puedo calcular la derivada de esta forma, ¿sí? Pero en ningún momento trabajamos ni con la f, ni con la f', ni con la f tercera, como expresión analítica, ¿no? Acá cuando tenemos f, reemplazamos por el valor de la coordenada y se acabó. Y las derivadas superiores las tiramos a la basura porque no nos queremos meter con el valor de la derivada en otros valores que no conocemos, ¿sí? Entonces, hasta ahora todo lo que hicimos fue con conjuntos de puntos, ¿sí? Vamos a seguir trabajando con conjuntos de puntos, pero lo que quiero ir es qué pasa cuando este conjunto de puntos tiene... ¿Cómo hice eso? Pará. Ahí está. No sé qué hice. Cuando este conjunto de puntos tiene eh, algún ruido, ¿sí? O es una señal relativamente ruidosa. Bueno, cuando pasa esto tenemos que tener sumo cuidado, ¿sí? Porque la derivada es en general lo que se conoce como un amplificador de ruido, ¿sí? Cualquier cosa que no sea nuestra señal de fondo, cuando nosotros calculemos la derivada, la vamos a estar amplificando. Y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Esto es lo que les decía, se los dije todo sin pasar estas diapositivas. A tal nivel, ¿sí? O sea, lo que quiero que tengan cuidado es que a veces la amplificación del ruido es a tal nivel que perdemos información del comportamiento de la derivada en sí, ¿sí? O sea, podemos amplificar tanto el ruido que el valor de la derivada deja de ser exacto o deja de representar la derivada real de la función que tenemos de fondo, ¿sí? Bueno, supónganse que yo genero un conjunto de datos que en esto que está acá, ¿sí? Donde básicamente lo que estoy haciendo es generar el conjunto de datos más sencillo o tonto del mundo, donde se supone que mi coordenada y es una constante, ¿sí? O sea, yo tengo la función constante y igual 50, con un poquito de ruido, porque la medí y medio con ruido, ¿sí? Esta es mi función, donde mi función es una constante acá en realidad, y toda la desviación respecto de la constante y igual 50 es ruido. Cuando yo derive estos datos, ¿sí? Fíjense lo que pasa. ¿Sí? Me va a dar centrada en cero, porque la derivada de una función constante debería ser cero, pero miren la amplitud de los datos. ¿Sí? Acá mi error tiene una amplitud de más o menos distribución normal 3, que no sé, supongan que es más menos 5, más menos 6, ¿sí? Excepto, bueno, este punto que está acá. Y acá cuando derivo, ¿sí? El ruido me da con una amplitud de 60. ¿Sí? La amplitud está de 5, la pasé a una amplitud de 60. ¿Sí? Simplemente derivando. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces esto hace que uno pierda el comportamiento real de la función. Si yo grafico las cosas juntas, fíjense, mi señal original es esta, y el ruido que tiene parece pequeño comparado con el ruido que tienen las derivadas. ¿Sí? Acá lo que hice fue calcular algunos indicadores estadísticos de las señales. ¿Sí? Si yo calculo el desvío estándar de mi señal original Y, debería darme 3, porque se supone que le estoy poniendo un ruido gaussiano de amplitud 3, pero cuando calculo la derivada perdón, la desviación estándar de la derivada hacia adelante me da 38 y la derivada estándar de el desvío estándar de la derivada centrada me da 15, ¿sí? En los dos casos estoy amplificando muchísimo ese ruido que aparece ahí. Aunque el ruido sea chiquito, hay que tener mucho cuidado porque lo amplificamos, ¿sí? Acá lo exageré para que se note gráficamente fuerte lo que está pasando, ¿sí? Bueno, nada, esto se los quería contar así, y ni hablar qué pasa si hacemos una derivada segunda, porque estamos amplificando 2 veces ese ruido. Tengan cuidado con eso, ¿sí? En general esto viene dado porque
cuando uno trabaja con esta señal, ¿sí? La derivada que hace con la derivada hacia adelante es pararse, por ejemplo, en este punto, ¿sí? Y calcular la pendiente esta. Cuando me paro en este punto es esta pendiente, cuando me paro en el siguiente punto es esta pendiente. Entonces, de cierta manera, nuestra derivada está haciéndole más caso al ruido que a la señal o al comportamiento general de la señal, ¿sí? Lo que se suele hacer en estos casos es trabajar filtrando la señal original, ¿sí? Eh, que de eso no vamos a ver nada en la materia, pero imagínense que, por ejemplo, si yo acá agarro cada punto y lo promedio con el punto siguiente, voy a tener una señal más suave que antes, y si derivo sobre esa señal, ¿sí? Va a haber ruido, pero no va a ser tan amplio como acá. Y de esa forma uno puede deshacerse un poquito de ruido. Otra opción sería decir, no, pará, si mi señal tiene ruido, aumenta el paso. Si yo aumento el paso, ¿sí? Con el que trabajo, digo, no voy a tomar todos los puntos, sino voy a tomar cada dos, la derivada me va a seguir dando con ruido, pero el ruido debería disminuir. Sépanlo, ¿sí? Son dos posibles soluciones a el cálculo de la derivada numérica cuando la señal tiene ruido. Bueno, eso era todo lo que quería contar. ¿Alguna pregunta de esto? Voy a tomar eso como uno.